mismo, confiaban en sus propios méritos. Y les dijo de esta manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y quiero leer en la última porción, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y quizás usted se preguntará: pastor, si estamos en la bienaventuranza, en el Evangelio de Mateo, ¿por qué usted comienza haciendo referencia a una parábola que aparentemente no tiene nada que ver con Mateo capítulo 3? Y el capítulo 5, y la razón por la cual he comenzado mi estudio en esta noche con esta parábola es porque la actitud, hermano, con la que el recaudador de impuestos se acercó a Dios a orar, y aún la oración misma de este hombre ilustra con mucha precisión y con mucha claridad el concepto, hermano, de la pobreza espiritual que comenzamos a ver hace 2 miércoles atrás, de la cual Cristo habla, hermano, en Mateo capítulo 5, verso 3, cuando él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero quiero que por un instante, hermano, pienses conmigo en la oración de este hombre, para que vea la relación que hay entre el recaudador de impuestos y Mateo capítulo 5, verso 3. Fíjate aquí en pantalla, dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios. Hermano, cuando usted ve en Lucas 18:13 esta oración, usted puede sentir la agonía de este hombre, el sufrimiento, el peso en su alma. Se golpeaba el pecho: Dios, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, pecador. Amados hermanos, y como le decía, este hombre dice que no quería alzar los ojos. Y cuando leemos eso, debemos preguntarnos: ¿por qué este hombre no quería ni siquiera alzar sus ojos? Fíjate cómo dice que estaba a distancia y ni siquiera quería alzar los ojos. ¿Por qué usted cree, amados hermanos, que este hombre se acercó a Dios en esta actitud, en esta postura? Amados hermanos, la razón por la cual él oró de esta manera, amados hermanos, es porque él sabía que dependía única y exclusivamente de la misericordia y la piedad de Dios para su salvación. Es por eso que él se acerca de esta manera a Dios. Amados hermanos, y es por esta razón que quise comenzar el estudio con esta parábola, porque ilustra muy bien, eso es lo que significa ser pobres en espíritu, de personas que se acercan con esta actitud delante de Dios. Es, hermano, de quien habla Cristo en Mateo capítulo 5, cuando dice: bienaventurados, benditos son aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Amados hermanos, como ya hace 2 miércoles que comenzamos con este tema, no pudimos reunirnos el miércoles pasado, quiero repasar con ustedes el concepto para que usted vea y lo recuerde, porque vamos a estar trabajando, hermanos, en esta bienaventuranza en el día de hoy también. Dice: ser pobre en espíritu es estar consciente del estado paupérrimo de nuestra alma. Es estar consciente, amados hermanos, de la miseria de tu alma.
lo cual nos lleva a depender totalmente de la gracia y la misericordia de Dios, tanto para nuestra salvación como para el sostenimiento de cada área de nuestra vida. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Y fíjate, hermano, considera el fariseo, un hombre dotado, un hombre, hermano, que sabía mucho de la ley. Un hombre, hermano, que había sido instruido en la ley de Dios. Dice la Escritura que se acercaba. ¿Y cuál era su oración, hermano? ¿Cómo oraba él? Gracias. Él estaba dando, él estaba, hermano, expresando la arrogancia que había en su corazón. Este era un hombre arrogante que creía que podía, hermano, presentarse delante de Dios haciendo gala de todas las cosas que él hacía. Y le decía, gracias, porque yo diezmo, gracias porque hago buenas obras. Y cuando nosotros leemos, hermano, esta palabra o esta parábola en la Escritura, nosotros nos podemos preguntar, hay una pregunta que debemos hacernos que es relevante para nuestro estudio esta noche. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿Qué causó que este recaudador de impuestos, que era gentil, qué es lo que hizo la diferencia en esta vida que causó que él viniera en esa actitud delante de Dios? Dos personas que se acercan a Dios con dos actitudes diferentes. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? El publicano vino reconociendo que estaba en una bancarrota espiritual. ¿Y por qué usted cree, hermano? ¿Qué usted cree? ¿Por qué usted cree que él pudo venir con esta actitud? Reconoció que no se podía acercar a Dios por sus propios medios. ¿Y por qué el publicano, el fariseo no pudo venir con esa actitud también? Su orgullo. ¿Era arrogante? Muy bien. O sea, y esta pregunta, hermano, la respuesta a esta pregunta es la que nos va a llevar a nosotros, nos lleva de la mano al primer encabezado de esta noche. Y mi primer encabezado es: ¿cuál es la causa de la pobreza espiritual? Hermano, ¿cuál es la fuente o la causa de la pobreza espiritual? Y yo quiero preguntarles, hermano, ¿cuál usted cree que es la fuente o la causa de la pobreza espiritual? Cristo nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ¿de dónde surge? ¿Qué es lo que causa esa pobreza espiritual en el hombre? ¿Qué es lo que causa que un hombre sea consciente de su condición espiritual? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo Que él reconozca que es pecador, y reconocer, como usted lo mencionó, que depende totalmente de la misericordia y de la gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. No, esto no es algo, la pobreza espiritual, hermano, no es algo que nosotros podemos aprender, no es algo que podemos, hermano, imitar. Es algo, hermano, con lo que el hombre no nace naturalmente. La pobreza espiritual no es algo que usted puede fabricar o que usted puede adquirir con medios humanos. La pobreza espiritual, hermano, como le digo, es esa conciencia, hermano, de la miseria, de la bancarrota espiritual, es completamente contraria a la disposición del corazón del hombre. Es por eso, hermano, que no hay educación, no hay, hermano, no independientemente, ¿sabe? Vivir en una cierta familia, nacer en una cierta familia, ser criado por una cierta familia, ir a una cierta iglesia o ser educados en religión o en cualquier otra materia, no causa esta conciencia en el hombre. Porque de hecho es antinatural en el ser humano.
No es algo que viene con nosotros. Mira conmigo, hermanos, Génesis capítulo 3, verso 4 al 5. Génesis capítulo 3, verso del 4 al 5. Hermano que lo quiera leer, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Sí, hermano, por favor. 3, 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriré, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Amén. Hermanos, este pasaje lo hemos leído en muchas ocasiones, lo hemos explicado. No quiero profundizar mucho en ello para poder avanzar. Solamente he querido leerlo porque por pasajes como este que acabamos de leer nos enseñan que realmente desde que Adán y Eva cayeron en la tentación con la que fueron tentados en el jardín del Edén, a partir de ese momento, hermanos, todos los seres humanos, todos los descendientes de Adán y Eva, nacemos, hermanos, con una disposición natural a vivir en completa independencia de Dios. No es natural en el hombre reconocer que su vida depende de Dios. No es natural en el hombre reconocer por sí mismo, amados hermanos, que depende de Dios para salvación. Ni siquiera el hombre por sí mismo puede reconocer, amados hermanos, que necesita salvación. Es por esa razón que cuando usted le predica a las personas, muchas personas, las personas no quieren oír, no quieren escuchar. Y quiero hacer la distinción, hermano. Porque fíjate que la tentación, ¿cuál fue? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios. Serán como Dios, hermano. El propósito, hermano, de esta tentación fue crear en el hombre, en el alma del hombre, un deseo de total independencia de Dios, con el gol, hermano, de separar completamente al ser humano de su creador. Y a partir de ese momento, a partir de que Adán y Eva vieron que el fruto era bueno, deseable, lo comieron. A partir de ese momento, ¿qué pasó? Todos los hombres nacemos creyendo que somos, ¿qué cosa? Dioses. Y eso se pone de manifiesto, hermano, en el rechazo del hombre natural hacia Dios. Hermano. Yo pienso que por naturaleza como humanos no queremos permitir estar sujetos a algo. Entonces, al momento de empezar a conocer de la Biblia, por naturaleza de Dios, tenemos que estar sujetos a los mandamientos que Dios nos da en la Biblia. Y yo no sé, pero yo por mí, y yo no quiero estar sujeto a nadie. Exacto. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Y obviamente esa es una realidad aún en los cristianos también. Hermanos, y quiero decirle algo. Un segundo. Quiero decirle algo. Después de la caída, hermano, el hombre, la naturaleza del hombre, y es por esto que decimos que, hermanos, que la pobreza espiritual es completamente antinatural para el ser humano, porque después de la caída el alma del hombre fue, hermano, sobrecogida por una gran arrogancia. El hombre, la pobreza espiritual de la que habla Cristo es antinatural, porque el hombre, hermano, sin Cristo en su estado natural es un ser superlativamente arrogante, hermano. El hombre sin Cristo, aunque no te lo diga, aunque se crea humilde, es superlativamente arrogante. ¿Sabe por qué? Porque querer, siendo hombre, hermano, siendo un mero ser humano, y querer pretender ser como Dios,
Escúchame bien. O pretender vivir en total independencia de Él. Es la manifestación más grotesca, hermanos, de la arrogancia que inunda el corazón y el alma del hombre desde la caída. Amados hermanos, esta arrogancia, como digo, se pone de manifiesto de dos maneras fundamentales. La primera, como les decía un momento atrás, en el rechazo que el hombre le hace a Dios. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Porque muchas veces el hombre cree que Él es su propio Dios. Y la otra razón por la cual el hombre, hermano, rechaza a Dios y no entiende que su alma depende de Dios es porque no entiende, por sus propias pasiones, por su propia naturaleza pecaminosa, no puede entender la necesidad que tiene de un Salvador. Por eso no quieren escuchar a Dios, porque no entienden que necesitan salvación. Además, díganme. Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, si ya, bueno, ahora que yo estaba en México con la cuestión de mi mamá, todo el tiempo también de hablar con ellos, pero, o sea, no reconocen o necesitan salvación porque dicen que son buenos. O sea, o sea, no hay necesidad de tener o de venir a reconocer que necesitan de Dios o de un Salvador, porque la gente se cree buena. Porque exactamente. O sea, o sea, en primer lugar, no roban, no matan, o sea, haciendo esas cosas, ya la gente se cree muy buena. Y no ven la necesidad de un Salvador. Así es. Y la raíz de eso, hermano, es ¿qué cosa? Que son arrogantes. Superlativamente arrogantes, porque amados hermanos se creen que ellos mismos son ¿qué cosa? Buenos, cuando la Biblia dice que somos ¿qué cosa? Malos. Pero amados hermanos, esta arrogancia espiritual, hermano, y este deseo de independencia de Dios, hermano, también se pone de manifiesto. Este rechazo hacia Dios también se pone de manifiesto, hermano, lo que algunos han llamado el síndrome de Naamán. ¿Ustedes saben quién es Naamán en la Biblia? Bueno, quiero invitarle a buscar en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 10 al 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 10 al 13. Y vamos a ver cómo este hombre se manifestó, actuó. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 10 al 13. Amén. Fíjate cómo dice este versículo. O sea, le quiero poner rápidamente en contexto este pasaje. Naamán ¿quién era Naamán? Un general del ejército de Asiria. Este era un hombre que era enemigo del pueblo de Israel. Por mano, hermano, dice la Biblia en el contexto que por mano de Naamán Dios le había dado mucha victoria a Siria. Pero tienes que tener en cuenta que entre esas tantas victorias que Dios le había dado a Siria por medio de Naamán, estaba ¿qué cosa, hermano? Entre esas victorias, ¿cuál victoria estaba? Era haber conquistado a Israel. Naamán era un ser completamente despreciable para cualquier israelita, eran enemigos. Y este hombre dice que gozaba de gran estima, era un hombre valeroso, pero tenía un problema. Y el problema que tenía, ¿cuál era? Que era leproso. Ahora bien, alguien le dice que hay un profeta de Israel que puede sanarlo, y él va en busca de este profeta. Y ese más o menos es el contexto de los versos que vamos a leer. Y dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí
y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Yo te pregunto, hermano, ¿por qué Naamán se enojó tanto? ¿Por qué era? Orgulloso. ¿Y cómo se puso manifiesto? Mira el texto, hermano. Mira, el verso 11 dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, él vendrá a mí. Amados hermanos, la arrogancia de este hombre se pone de manifiesto en que este hombre vino con una necesidad a Dios, para que Dios obrara en su necesidad, pero él quería que Dios obrara en sus propios términos, no en los términos de Dios. Él quería que Dios obrara teniendo en cuenta de quién era él, que él era Naamán, el general asirio, un hombre valeroso, un hombre que tenía dinero. Dice el contexto, hermano, uno de los versículos del contexto, que incluso lleva dinero y mudas de ropa. Él pensó que él vino a Dios, pero él quería que Dios obrara en su vida en sus propios términos, no en los términos de Dios. Porque Naamán, con todo su dinero y con toda, hermano, su posición militar, él había olvidado que él simplemente era un miserable leproso. Que su única, hermanos, en este tiempo, la lepra no es un problema. Pero en aquel tiempo, la única solución, esperanza de Naamán era que Dios tuviera piedad de él y lo sanara. Pero él dijo, yo pensé que él iba a venir y me iba a tratar acorde a mi posición, a mi rango militar. Él pensó que él tenía mejores recursos. Algo bueno, no es Habana y Farfar mejores ríos que este Jordán churroso. Y dice que se fue enojado. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿no somos nosotros como Naamán? Que queremos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestras familias, pero en nuestros términos. Queremos que Dios obre en nosotros teniendo en mente todo lo que nosotros hemos hecho de Dios, todo lo que hemos hecho con Dios, para Dios. No somos nosotros como Naamán, que solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos y cuando Dios obra, porque esperar que Dios obre en nuestros propios términos implica también que yo vengo a buscar a Dios para que Dios me resuelva un problema, y cuando Dios me resuelva un problema, papá, y nos vemos la próxima vez. Nos vemos cuando tenga el próximo problema, que tú vengas y obres en mi vida, como yo te lo pido y cuando yo te lo pido. No somos nosotros iguales, hermano. Naamán, este hombre, perdió de vista que él no tenía nada que ofrecerle a Dios. Porque, amados hermanos, no hay dinero en el mundo. No hay recurso, hermano, con el cual usted pueda comprar el favor de Dios. Favor que solamente Él otorga al pecador por gracia y conforme a su santa y soberana voluntad. A Dios no podemos comprarlo. Su favor no está en venta. Él lo otorga a quien Él quiera y como Él quiera. Por eso, y Naamán había perdido de vista que no tenía nada que ofrecer. Que su única esperanza de sanidad era que Dios tuviese compasión de él. Y fíjate, hermanos, como le digo, de la misma manera, el hombre natural, en su estado natural, ha perdido de vista que su única esperanza de salvación
es Dios. Hermanos, hablando humanamente, te puedes imaginar, tú te puedes dar cuenta lo sencillo, lo simple del mandamiento o de lo que Eliseo le dijo a Naamán que hiciera. Ve, lávate 7 veces en el río Jordán. Hermanos, usted sabe cuál era el punto de lo que Jordán. ¿Tú sabes lo que está detrás de eso? Era en el Jordán no había poder, ni siquiera en las veces que se iba a. El número 7 no era un número mágico, era la fe que nos lleva a obedecer. Él hubiera, la fe en Naamán, si él hubiera estado consciente de su condición, él hubiera creído lo que Eliseo le había dicho, porque era el profeta de Dios, y en consecuencia hubiera obedecido. ¡Qué simple, hermano! Imagínate que tú, hermano, tengas cáncer y te digan, lávate la laguna 7 veces y se te va a quitar el cáncer. ¿Tú quieres ver algo tan sencillo como eso? Pero su orgullo, porque él creía que él era Naamán. Y ese, hermano, es la condición del hombre natural. Por eso la pobreza espiritual no es natural en el corazón del hombre. Porque lo mismo pasa hoy. Dios nos dice, Dios le dice al hombre pecador, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y tus pecados serán perdonados y Dios te da la vida eterna. Pero el hombre no quiere obedecer. Hermano, aquí en el libro de 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos y vosotros por amor de Jesús. amén. Amén, hermano. Y es por eso que el recaudador de impuestos se acercó y dijo, ten piedad de mí, tu Dios, que soy pecador. Porque él pudo entender, hermano, el estado miserable de su alma, muerto en pecado, bajo justa condenación y siendo esclavo de Satanás, que es el estado del hombre sin Cristo. Ahora bien, hermano, ¿por qué es importante que nosotros podamos entender cuál es la causa de la pobreza espiritual? Es importante saber que eso no es natural en nosotros. Porque cualquiera puede leer esta bienaventuranza, es decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y cualquiera puede pensar, bueno, para ganar el reino de Dios tengo que ser pobre en espíritu. Ser una persona que no habla, ser una persona que no se defiende, ser una persona ignorante. Si yo mantengo, como dicen los americanos, un low profile, ya tengo la entrada al reino de Dios. Eso es algo que no podemos fabricar, porque por todo lo que hemos visto hasta ahora, porque la Biblia es clara, hermano, en la condición del hombre sin Cristo, porque la Biblia es clara acerca del estado natural del hombre, porque la Biblia es clara en la manera en que esta arrogancia natural se pone de manifiesto. Nosotros, hermanos, sabemos también, por eso y porque la Biblia también lo enseña, nosotros afirmamos que la causa, la fuente de la pobreza espiritual es la obra sobrenatural del Espíritu de Cristo en el corazón del pecador. Esa es la causa. Esa es la causa de la pobreza espiritual. La obra sobrenatural del Espíritu de Cristo en el corazón del pecador. Y quiero, hermano, que vayas ahí
en tu Biblia, vamos a leer de nuevo porque quiero que compares algunos pasajes. Mira conmigo Mateo 5. Verso 3. Y vamos a hacer algo. Yo voy a pedir para que podamos hacer una marquita ahí. Y vayan, busquen también en su Biblia, localicen su Biblia, Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Amén. ¿Ya tienen los dos textos marcados en su Biblia? Ok. Yo voy a pedir a la hermana Lorena que lea Mateo capítulo 5, verso 3, y después que Lorena lea ese pasaje, yo voy a pedir a la hermana Lolín que ella lea Juan 3, del 3 al 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos, ¿quiénes son ellos? Los pobres en espíritu, los que reconocen el estado paupérrimo de su alma, de ellos es el reino de los cielos. Hermana Lorín, si puede leer Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Respondió Jesús y dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, hermano. Y lea hasta el 5. Jesús respondió, ¿ya leí el 5? No, leyó el 3, lea el 4 y el 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Fíjate, hermano, Mateo 5, Jesús, cuando él está proclamando ¿qué cosa? Las bienaventuranzas que describen el carácter de quién? De los ciudadanos de su reino. ¿Verdad? Y no es por gusto que, hermanos, que Jesucristo comienza la bienaventuranza con esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque esta bienaventuranza es la base de todas las demás bienaventuranzas, porque, como les digo, recuerda, esta bienaventuranza describe el carácter de los ciudadanos del reino de Cristo. Y ya comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en Juan capítulo 3 nosotros vemos una conversación entre Nicodemo y Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo en el verso 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ser pobre en espíritu hay que nacer de nuevo. Tenemos que nacer con una disposición diferente, con un corazón diferente. Y esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Cuando Nicodemo escuchó eso, se quedó, como diríamos, perdido. No entendió. Y no voy a leer la pregunta, pero quiero enfatizar en lo que dice Cristo, verso 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 5, nosotros tenemos, hermano, Jesús nos da, hermano, los detalles del nuevo nacimiento. Hay dos cosas importantes en este pasaje. Número uno, para entrar en el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento ocurre, ¿verdad?, por medio del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Ese pasaje lo hemos visto muchas veces, pero te lo voy a explicar de nuevo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el Espíritu Santo, nacer de nuevo, es la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en el corazón del hombre.
solamente Dios, el Espíritu de Cristo, puede hacer nacer de nuevo a un pecador. Para que éste pueda darse cuenta de su miseria espiritual y que pueda correr a Cristo y decirle: ten piedad de mí, que soy pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo, sobrenatural del Espíritu Santo en el pecador. Y esa obra el Espíritu Santo la hace por medio de su palabra. Porque, si mal no recuerdo, creo que el apóstol Pedro, que dice que habla de la palabra de Dios como el agua. Fuimos lavados con el agua de la palabra. El agua aquí representa la palabra de Dios. Y lo que Jesucristo está diciendo es, para nacer de nuevo, eso es obra del Espíritu de Dios por medio de su palabra. Exacto. La persona que se bautice, si no ha nacido de nuevo, no, el bautismo no salva, ¿verdad? Y hermano, qué bueno que la hermana toca ese punto, porque muchas personas creen que el bautismo salva. Y el bautismo no salva. Incluso hay un texto en la Biblia, hermana, que está en el libro de los Hechos, que dice, que alguien le pregunta a Pedro o a Pablo, no recuerdo, hace una pregunta y le dice: cree y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La idea es: cree, porque tú crees, bautízate y lava tus pecados, no en el bautismo, sino invocando su nombre, clamando a él. Ahora bien, hermanos, sí lo puede ver, hermano, en el texto. Es necesario que el Espíritu Santo, mire, hermano, yo te puedo decir algo. Obviamente, la razón fundamental por la cual los pobres de espíritu son bienaventurados es porque ellos tienen un reino inconmovible, un reino que es eterno. Pero hay una razón, detrás de esa razón se esconde una razón también muy poderosa, y es que los pobres de espíritu son bienaventurados porque ellos han sido, hermanos, recipientes de la gracia sobrenatural de Dios en su vida. Porque de otra manera ellos no pueden reconocer su necesidad de Dios. Bienaventurados, hermanos, por el texto como esto es que nosotros decimos solamente la causa de la pobreza espiritual. ¿Qué cosa es? La obra sobrenatural del Espíritu Santo en el pecador. Cuán bendito eres tú. Aunque no tengamos nada en este mundo, cuán bendito eres tú, que Dios decidió salvarte antes de la fundación del mundo, y en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo adecuado, te trajo a escuchar su palabra. Él te trajo a Él, abrió tus oídos, te dio un nuevo corazón por medio de su palabra, para que tú pudieras entender cuán miserable eres y cuánto lo necesitas a Él. Cuán bendito eres tú de Dios el Padre. Pero este no es el único texto que habla de esto. Hay otros textos que son varios, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a ver dos. Quiero que mires conmigo otro pasaje de la Escritura. Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Juan, capítulo 16, versos 8 al 11. ¿Qué no tiene? ¿Va nadie? Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Fíjate, hermano, que este versículo, Juan 3 y Juan capítulo 16, son, hermanos, esenciales para nosotros poder entender en qué consiste la pobreza espiritual y cuál es la causa de ella. Ahora, mira lo que dice este pasaje. En el contexto, obviamente,
Está hablando del Espíritu de Dios y dice Cristo, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el Señor Jesús nos está enseñando, le está diciendo a sus discípulos, a nosotros también, que parte del ministerio del Espíritu Santo, o que la obra del Espíritu Santo en un pecado comienza convenciéndolo de tres cosas: de pecado, justicia y de juicio. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con la pobreza espiritual? A lo cual yo respondo, todo. Convencerá al mundo de pecado. Mi amado hermano, solamente, escúchame bien, solamente el hombre puede comprender la pobreza de su alma cuando el Espíritu Santo lo convence de su propia pecaminosidad. Solamente el hombre natural puede solamente entender cuán miserable es cuando por la obra del Espíritu Santo en su vida él puede entender que es hijo de desobediencia. ¿Y por qué es hijo de desobediencia? Es hijo de ira. La ira de Dios está sobre él. No hay nada que él pueda hacer para librarse él mismo. No hay nada que él pueda hacer para parar de pecar por sí mismo. Es un pobre miserable. Porque es un pecador. Y solo un hombre natural solamente puede llegar a esa convicción por medio de la obra del Espíritu Santo. Lo convencerá de pecado, de que es hijo de desobediencia. Exacto. En el 9 dice el pecado porque no creen en mí. Y ahora, de justicia, ¿por qué? Porque yo voy al Padre y no me veréis más. Amados hermanos, cuando el Espíritu Santo, por medio de su palabra, ilumina el entendimiento del pecador y le da un nuevo corazón, entonces él puede entender cuál es el efecto del pecado en su alma. Pero también, hermanos, el hombre, cuando el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente en el corazón del pecador, no solamente lo convence del pecado, sino que lo convence de justicia. Eso significa, amados hermanos, que cuando Él obra en él, el Espíritu Santo hace que el hombre se dé cuenta de que por causa de su pecado no puede permanecer delante de Dios y que necesita desesperadamente que Dios, hermano, venga y lo cubra con la justicia perfecta de Jesucristo. Eso es lo que significa cuando dice y convencerá al mundo de justicia. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, amados hermanos, esa expresión cuando dice yo voy al Padre y no me veréis más, lo que Jesús está diciendo ahí, hermano, está dando el hint, está diciendo la razón por la cual él va al Padre es porque el Padre aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, a favor del pecador. Y la justicia de Dios iba a quedar completamente satisfecha porque Cristo cumplió toda justicia y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y el Padre aceptó su sacrificio. El Padre aceptó su sacrificio porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Y cuando el Espíritu Santo obra en un pecador, hermano, lo convence de que Él no puede, bajo ningún concepto, puede permanecer delante de un Dios santo por causa de su pecado. Y necesita desesperadamente que Dios tenga compasión y venga y pase por donde Él y lo cubra con su manto, con el manto de justicia perfecta de Cristo. Cuando el Espíritu Santo convence a un hombre de justicia, lo convence de que necesita desesperadamente que Dios quite su ropa mugrosa y le ponga, lo vista con el vestido blanco de la justicia de Jesús. Se da cuenta que no tiene nada que ofrecer.
no tiene nada, ninguna justicia que ofrecer. No tiene ninguna justicia propia que lo ampare, solamente la justicia de Cristo. Pero también dice la palabra de Dios, vamos hermanos, que el Espíritu de Cristo lo convencerá al mundo de juicio. Y dice el texto, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amados hermanos, lo que significa esto es que por su palabra el Espíritu Santo convence al pecador de que tanto Satanás como todos aquellos que están bajo su dominio serán condenados eternamente. Y por esa causa ellos no tienen esperanza. Su única esperanza es que Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos son simplemente unos miserables espiritualmente hablando. Amados hermanos, ser pobre en el espíritu, te lo repito, es el resultado de la obra de la gracia del Espíritu, la obra de gracia del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Solo Dios, escúchame bien, solo Dios puede obrar sobrenaturalmente en el corazón del hombre y vencer la soberbia que predomina en él. ¿Para dónde nos deja esto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya vimos lo que eso significa. Vimos además que la causa de esta pobreza espiritual es la obra de gracia del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Y Dios, el Espíritu de Cristo, lleva a cabo esta obra. Produce esta pobreza espiritual por medio de ¿qué? De su palabra. Ahora, esto, hermano, tiene implicaciones para nosotros como cristianos. Un cristiano como cristiano, porque nosotros estamos conscientes por la gracia de Dios, amados hermanos, que nuestra vida depende de Él. Nosotros, como pobres espirituales, debemos, hermanos, de ser intencionales en acercarnos más y más a nuestro Dios, a tener más comunión con Él. Porque reconocemos que de eso depende mi vida. No solamente mi salvación, sino mi vida aquí en la tierra también. Pero reconocer esta pobreza espiritual nos lleva a nosotros, hermanos, a los cristianos, a ser agradecidos. Hermanos, una de las causas de la ingratitud es la soberbia en el corazón del hombre. Una persona consciente de su pobreza espiritual, un cristiano consciente de su pobreza espiritual, es un ser agradecido a Dios. No solamente cuando Dios le da cosas buenas, sino también cuando Dios trae a sus vidas circunstancias difíciles. ¿Usted sabe por qué? Obviamente esto no significa que a los cristianos nos gusta sufrir, pero cuando Dios ordena sufrimiento en nuestras vidas, cualquiera que sea, y yo estoy consciente que soy un miserable espiritualmente y que dependo de Él, yo voy a estar agradecido a Dios aún en esa circunstancia, porque yo sé que aún por mala que sea esa circunstancia, Dios no me ha pagado a mí conforme yo merezco que Él me pague. Por malo que sea eso, es mucho menos de lo que yo merezco. Entonces yo voy a estar agradecido a Dios. Gracias, porque tú no me has dado lo que yo me merezco, Señor. Ten compasión de mí. ¿No te das cuenta? Señor, tú sabes, mi vida depende de ti. Pero gracias. Aunque no me gusta lo que estoy pasando, gracias porque tú no me has dado lo que yo realmente merezco. Porque si aún estuviéramos en el valle de sombra de muerte y nos tocara partir de este mundo, aún así, a los cristianos Dios no nos da lo que verdaderamente merecemos. Porque lo que tú y yo merecemos es condenación eterna. Pero en Cristo Él nos ha dado vida. Amén. Y en Cristo Él nos ha dado la capacidad de poder entender que somos miserables espiritualmente, que nuestro único tesoro es Cristo y su reino. Amén. Por eso Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu.
quiere el Señor que nosotros crezcamos en nuestra conciencia de que realmente de quién somos. Pero para crecer en esto, en esta conciencia, en esta convicción de lo que somos, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios. A medida que conozcamos más a Dios, vamos a estar conscientes de cuán grande es Él y cuán miserables somos nosotros y cuánto necesitamos a Él. Estudia la Biblia, medita la Biblia, ora, escucha la palabra de Dios y pídele a Dios que ilumine tu alma para que puedas entender y conocerlo más. Que el Señor te bendiga en esta noche. Quiero hablarle a todos aquellos que me escuchan que no son cristianos. Tú eres como una mano. Tu única esperanza de salvación es que Dios tenga misericordia de ti y te salve. Que Dios tenga piedad de ti y te salve. En tu rechazo a Dios, tú no le estás haciendo daño a Dios. Tú no le crees hoy y no le crees nunca y decides rechazarlo por siempre. Dios va a seguir siendo Dios. Él va a seguir sentado en su trono, pero tú irás eternamente al infierno. Por eso hoy es necesario que tú entiendas que tú necesitas, que tu salvación depende de Él. Por eso yo quiero, como ministro del Evangelio, quiero decirte, hoy arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, ven esta noche a Dios como ese recaudador de impuestos del que hablábamos al principio y ora y dile: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Porque tu única esperanza de vida eterna es que Él tenga compasión de ti. Y solamente, y esa compasión solamente Dios la da y la muestra por medio de Cristo y en Cristo. Cree a Cristo, cree en Cristo, arrepiéntete y tus pecados serán perdonados. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, en esta noche yo alabo tu nombre y te doy gracias, Señor, porque aunque es duro, pero es bueno reconocer que somos pobres espirituales. Señor, nuestra vida depende de ti. No nos permita, Señor, guarda nuestro corazón de pretender. Guarda nuestro corazón de la arrogancia de creer que podemos vivir en independencia de ti. Y ten compasión, Señor, de aquellos que no te conocen. Señor. Oh Dios, obra en nuestras vidas. Amén. Y ayúdanos a conocerte más, Amén. a crecer en nuestro entendimiento de ti. Sí, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos a nuestras casas con tu gracia, Señor, y haznos meditar en lo que hemos aprendido esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Que la paz de Dios sea contigo.